bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manu. Muy feliz, muy contento y muy emocionado de estar aquí en esta mesa como lo hago cada sábado contigo. Cada día que nos reunimos, cada capítulo que tocamos, cada nuevo tema que vamos abordando es un vaivén de emociones muy grande que personalmente a mí me emociona mucho y que creo que a la gente que nos sigue también particularmente le llama la atención. Y pues bueno, estoy muy inquietado por saber cuál va a ser el nuevo episodio que vamos a tratar hoy, de los nuevos temas que vamos a tocar, y creo que va a ser un muy buen episodio. Me da mucho gusto que tengas esas emociones ante el capítulo del día de hoy, Ricardo, que te prometo no te va a decepcionar. ¿Y por qué no te va a decepcionar? Te lo voy a decir de manera directa. El día de hoy vamos a retomar una antología de miedos nocturnos titulada México Sangriento, parte 3. Como te lo he mencionado, Ricardo, en esos momentos, audiencia, México Sangriento es una antología donde contamos diferentes historias que tienen que ver con algunos crímenes, leyendas, etcétera, que han ocurrido precisamente en México y que se relacionan directamente con lo misterioso, con lo paranormal, pero principalmente con la sangre. Hay muchas cosas que hay de por medio, desde asesinatos, desde... ¿Qué te gusta? De lo que más hemos hablado últimamente, de sectas, en ocasiones de accidentes, pero todo eso engloba México Sangriento. Lamentablemente son ecos que hasta el día de hoy siguen perdurando y que por eso estamos hablando sobre la mesa. Repito, es parte de nuestra historia. Y para no hacer esto más largo, Ricardo, la pregunta de todas las semanas, ¿qué se te viene a la memoria, a la mente, cuando mencionamos el título México Sangriento? Creo que lógicamente tiene que ver mucho con otros temas que yo sé que no puedo tocar al 100% aquí porque sería meternos en un problemón, pero creo que es parte de esto de lo que vive el día a día el mexicano, en las noticias, en los diarios, en redes sociales, que ya es nuestro medio de comunicación más efectivo que tenemos hoy en día. Y lógicamente se me viene a la mente cada hecho que ha sucedido en el cual muchas personas pierden la vida en muchos incidentes muy fuertes y muy duros, y las investigaciones que están detrás de muchos grupos dentro de la sociedad mexicana, no solamente los que se dirigen a los criminales, sino inclusive en otros aspectos que parecen de la vida cotidiana y que no esperas que pudieran pasar y que no pudieran ser ciertos, pero que desgraciadamente pasan. O sea, aquí todo está inmiscuido, no solamente la parte de que tengamos un poquito de, no sé cómo explicarlo, como de mancillación hacia la sociedad, hacia sectores que no tendrían nada que ver con algunas organizaciones, y también desde los niveles gubernamentales que llegan a ocultar mucha información, como lo se hace desde hace muchos años aquí en México, y que lógicamente nos traen el recuerdo fresco de que México es no solamente un país muy lindo en muchos aspectos, sino que también tiene una oscuridad y ha corrido mucha sangre dentro de su territorio, que pareciera un tanto surreal pensar que hay tantas cuestiones y tantos problemas y tantas personalidades que han trascendido a lo largo de la historia, no por lo bueno, sino por lo malo. Entonces, a mí particularmente me hace recordar eso. Creo que México no tiene otra cosa que sí, que no sea muy, tenga un folclore en todos los aspectos, inclusive hasta para lo sombrío, que es la parte que nos llama a nosotros, y que creo que la gente no me va a dejar mentir, pero si somos residentes de México, sabemos que ciertos estados también es pan de cada día escuchar que alguien pierde la vida por algún incidente, algunos macabros y otros demasiado turbios. Entonces, adelante, estoy muy emocionado, voy a tocar un tema como lo es México Sangriento y estoy preparado para poder escuchar estas historias que nos tienes preparadas. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me encantaría compartirte la introducción del día de hoy. En cada rincón de México se respira historia, pero también susurra la sangre que ha marcado su suelo. No importa la década ni el lugar, la violencia se disfraza de rostros distintos, pero siempre deja el mismo eco,
el del horror que se niega a ser olvidado. En esta tercera entrega de México Sangriento, nos adentraremos en crímenes que estremecieron a la sociedad y que aún hoy se mantienen como heridas abiertas en la memoria colectiva. Serán relatos de asesinatos, víctimas y secretos que muestran una verdad incómoda. Detrás de la belleza de esta tierra se esconde una sombra eterna. México es bello, pero también es sangriento. Para poder empezar con la tercera entrega de México Sangriento, me gustaría hacerlo con un tema que lamentablemente es el día a día de esta tierra azteca. Como sabemos, el narcotráfico está desde hace muchísimos años y hasta el día de hoy sigue presente. Pero el caso que te voy a comentar es uno de los más atroces de los que se conocen hasta el momento, de qué es lo que pasa cuando una persona común se integra en estas sociedades. De pura casualidad has escuchado el tema o el caso de El Pozolero, la cocina del horror en México. Sí, hace muchos años tuve la oportunidad de escucharlo porque, bueno, para la gente que no sepa, yo llegué a trabajar en una tienda de conveniencia de las más grandes que hay aquí en este país, que son un poco de autoservicio. Entonces, durante las noches yo tenía que velar. Muchas ocasiones me tocaba turno del nocturno y pues dentro de las actividades propias tenía yo que ordenar un poco la bodega. Entonces me ponía los audífonos y me ponía a escuchar podcasts de terror, podcasts de lo desconocido y podcasts de cuestiones que no podía yo comprender. Y dentro de esos temas me salió alguna vez el pozolero de México. Es un caso que creo que va a estremecer a más de uno si es que no lo conoce, y a los que ya lo conocen y conocen un poquito más, les va a volver a mover ciertas ideas en la cabeza. Y creo que no solamente es aterrador por sí solo, da mucho miedo porque, bueno, la gente va a entenderlo porque un poquito más adelante. Me alegra que tengas algo de información respecto a este tema y a continuación vamos a profundizar un poco más en todo lo que sabemos hasta el día de hoy. Santiago Mesa López nació en 1964 en Guamúchil, Sinaloa, en una familia humilde de 9 hijos. Desde niño trabajó fabricando ladrillos. Soñaba con una vida digna, pero el destino lo marcó de otra forma. A mediados de los 90 emigró a Tijuana buscando oportunidades como albañil y halló una pesadilla. Sus propias palabras sugieren que su ingreso al crimen comenzó como una venganza. Su hermana había sido por miembros de una organización criminal y él se unió al cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, bajo el mando de Teodoro García Cimental, el Teo, para cazarlos. Pero terminó mucho más profundo en la oscuridad de ese mundo. Se convirtió en el pozolero, el encargado de deshacerse de cuerpos humanos disolviéndolos en sosa cáustica y agua. Entre la década de los 2000 y hasta su captura en 2009, Santiago Mesa aplicaba una técnica horripilante. Colocaba cuerpos en tambores metálicos de unos 200 litros y los cubría con sosa cáustica mezclada con agua, una solución corrosiva que disolvía tejidos, reduciéndolos a una masa gelatinosa, y así eliminaba cualquier evidencia más allá de su reconocimiento. Su operación se llevaba a cabo en múltiples predios a las afueras de Tijuana, como La Gallera, un antiguo criadero de gallos reconvertido en sitio de exterminio, donde disolvió cientos de cuerpos. El olor era enmascarado con ajo, y los restos líquidos eran lanzados al drenaje o almacenados en bidones. En entrevistas tras su captura describió con escalofriante detalle este proceso. La Gallera se confirmó como el sitio más significativo de su actividad criminal. En 2012, colectivos de familiares y autoridades encontraron tambos, restos de masa orgánica, como fue bautizada por la PGR, y un conducto conectado a fosas que contenían alrededor de 17.500 litros de cuerpos disueltos, una cantidad monstruosa imposible de exhumar completamente. Activistas estiman que en ese lugar habían sido deshechos al menos 720 cuerpos líquidos, y gracias a la evidencia encontrada, como un diente positivo con pruebas de ADN, algunas familias pudieron tener algo de cierre. Sin embargo, se calcula que contando toda su trayectoria, Mesa pudo haber desintegrado entre 2.000 y 2.500 personas. El 22 de enero de 2009, fue arrestado en la colonia Baja Seasons, en Tijuana, tras días de fiesta en una casa. Su jefe, el Teo, logró escapar en esa ocasión. En 2012, fue condenado a 10 años de prisión por delincuencia organizada,
a asociación delictuosa o a inhumación clandestina. Una pena considerando leve dado los crímenes atroces. Más adelante, en 2024, recibió una nueva sentencia de 30 años y 8 meses por delitos de delincuencia organizada, secuestro y otros cargos, dictada por un juez federal en Toluca. Actualmente, se encuentra recluido en el altiplano número 1 de la Ceferezo, aunque fuentes recientes indican que fue trasladado en Ramos Arizpe, en Coahuila. El método del pozolero trascendió más allá del caso de Mesa. Infobae documenta que estas técnicas se aplicaron en otros cárteles para eliminar evidencia y sembrar terror. La estrategia reflejaba una lógica de guerra, deshumanizar al enemigo y borrar cualquier rastro físico. En México, donde más de 125,000 personas permanecen desaparecidas, este tipo de práctica representa un reto monumental por la justicia, la memoria y las familias afectadas. El pozolero es una representación extrema de cómo una persona común puede convertirse en un engranaje del infierno criminal. Su historia desvela el horror mecánico, científico y casi ritual que implica desaparecer personas sin dejar huella. Como sentencia simbólica, el daño que hizo va más allá de los cuerpos. La memoria de las familias destrozadas, las fosas líquidas en la gallera, el silencio forzado, todo ello compone un entorno sociocultural que exige justicia más allá de las celdas del criminal. Este caso debe contarse sin adornos, con respeto a las víctimas, recordando que en cada diente localizado, en cada barril vacío, late una historia humana rota. Bien, Ricardo, como te lo había comentado al principio, tal vez este tipo de historias comúnmente no las hablamos en Miedos Nocturnos, pero creo que en esta ocasión era totalmente necesario. ¿Por qué? Porque en primer lugar, retrata tal vez el día a día en México en estados que nosotros tal vez no conocemos en su totalidad. Y en segundo, también como te lo había comentado, qué es lo que pasa cuando una persona común entra a este tipo de sociedades. Como se narró al principio, estamos hablando de que el pozolero, como se le denominó, entró por, ¿cómo mencionarlo?, por venganza, y posteriormente, al momento de ya no poder salir, todos los crímenes atroces en los que se vio envuelto a mano propia. Bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión sobre este tema. Hablar del tema del pozolero, como tú lo acabas de mencionar, es una historia, yo creo que entre lo trágico y lo siniestro y lo profundo que está dentro de sí. Me gustaría rescatar esa parte, este punto que mencionas, que primero entra por venganza solamente para acabar con otros, de un método muy fuerte, muy duro, ¿no? Lo que decía yo al principio, hay muchas veces que inclusive hay personas que estuvieron inmiscuidas y ni siquiera merecerlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones los tiroteos que llegan a pasar, hay gente que llega a verlo y los terminan desapareciendo, y esta es una de las formas en las que lo hacen. Entonces, hablar de esto es como hablar de una pesadilla increíblemente fuerte para alguien que estaba buscando simplemente, entre comillas, hacer justicia por propia mano y que no encontró la escapatoria, porque como lo explicas, hay un contrato que no está firmado y sabes perfectamente a lo que vas y sabes perfectamente a lo que estás entrando y que muy difícilmente vas a salir. En México tenemos la cuestión ideológica de que si te involucras en un grupo de crimen organizado, solamente hay dos formas de salir de ella: o a la prisión o con los pies por delante. Entonces, y bueno, para la gente que no es de México, que entiende lo de los pies por delante, bueno, sales en un ataúd. Entonces, eso nos explicaría el por qué no sé cómo decirlo, estas circunstancias de lo que se terminó convirtiendo para hacer un engranaje particularmente fuerte, porque esto es fuerte, o sea, es fuerte, ¿sabes? Es un método, lejos de ser inhumano, es efectivo para ellos, para que no se pueda reconocer a las personas y no se pueda encontrar forma de que puedan dar con ellas, ¿no? A pesar de que sí, lógicamente sí se pudo dar con algunos familiares de las víctimas, pero fueron muchos años los cuales estuvo siendo partícipe de esto y que estuvo acabando con los restos humanos, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que no solamente se trata de un criminal
que tenía todo sistematizado, sino simplemente que aprendió a adaptarse al sistema y se terminó convirtiendo en parte de él. Entonces a mí esto es lo que me hace referencia, y por ahí también me viene a la mente muchas personas que han terminado siendo involucradas dentro del crimen organizado, no por gusto, sino porque las agarran ya sea desde adolescentes, los privan de su libertad y les enseñan a disparar y tienen que sobrevivir para que puedan ser de los más fuertes y puedan ser unos sicarios como tal. Entonces esto es lo que nos deja este mensaje. Conocer la técnica del pozolero, muchas veces yo creo que muchas personas pensarían que estamos hablando de alguien que ocupaba los restos humanos para generar comida, y no es así. Simplemente es una persona que sabía hacer un trabajo que era efectivo solamente para una organización y que otras la fueron replicando. Entonces, hablar del norte de México también es hablar de una punta de lanza para lo que es el traspaso de estupefacientes de algún modo y por debajo del agua, ¿no? De manera ilegal. Entonces, creo que no está muy alejado que haya sido en Tijuana, pero sí nos deja como esa inquietud y esa inseguridad de que probablemente el día de mañana le pueda pasar a alguno de nosotros, y creo que esa es la principal sensación de miedo que te deja. No solamente es un asco, es un terror no imaginar la escena de encontrar tantos restos diluidos y que aparte quedara en una masa gelatinosa que no se pudiera disolver por completo. Pero yo creo que queda para nosotros, para reflexionar cuál es el camino que queremos elegir también, y creo que este tipo de casos nos ayuda para saber elegir el camino correcto y el camino del bien. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta antología de México Sangriento, la siguiente historia que te voy a comentar tal vez no tiene que ver con sangre, pero la ausencia de información, más si eres un familiar directo, hace que ahí se encuentre el verdadero terror. La historia que te voy a contar el día de hoy es la del derrumbe de la mina de pasta de conchos. Horror, impunidad y memoria. ¿Qué tanto sabes sobre ese tema? Y antes de que me respondas, para aclararlo, por qué metí este tema, ahorita van a saber el por qué, pero principalmente porque este año, en 2025, salió una nueva investigación, salieron nuevos hechos que traen el tema sobre la mesa, y qué mejor tocarlo con todo el respeto del mundo. Ahora sí, me encantaría saber tu opinión respecto a esto. Wow. Yo creo que a pesar de que ya pasaron muchos años y estamos hablando que esto sucedió hace 19 años, el recuerdo está muy fresco. O sea, yo tenía 11 años cuando pasó esto y me tocó vivirlo porque fue una experiencia lejana, porque lógicamente no pasó dentro de la zona donde vivimos, alejado muchos kilómetros de distancia, pero el simple, no sé, las noticias lo tenían muy abarcado, le estaban dando un seguimiento muy fuerte. Entonces este mismo seguimiento lo ibas viendo día con día, lógicamente, ¿no? Más cuando empezó a surgir todo esto, más cuando se trató de que se le diera la forma mediática para que la misma gente pudiera conocer el tema. Pero sí te deja un vacío porque de algún modo u otro, a mí personalmente, me quedé con muchas dudas porque al final la historia no fue conclusa, ¿no? Creo que a pesar de estar muy chico, te genera cierta intriga y cierto temor. Y creo que a mí es lo que más particularmente me generó en ese momento. Un temor de quedar atrapado, ¿no? Digo, creo que muchas personas son claustrofóbicas o tienen miedo a estar bajo tierra. Y personalmente yo soy una de esas personas que le da un poquito de pavor estar abajo de la tierra sin encontrar medios para poder salir. Pero bueno, me gustaría conocer la historia junto contigo porque tengo simplemente flashazos, no tengo la historia completa en la cabeza de nuevo. Me gustaría recapitularla y volverla a vivir de algún modo y recordar ese, no un trauma, pero sí un miedo que ya tenía yo en ese momento. Bien, Ricardo, con la información que tienes a la mano, repito, vamos a profundizar en el derrumbe de la mina de pasta de conchos. En la madrugada del 19 de febrero de 2006, a alrededor de las 2:30 am, se produjo una explosión en la mina 8, unidad pasta de conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila. La causa,
una acumulación de gas metano en condiciones de seguridad deplorables. La explosión colapsó los túneles y dejó atrapados a 65 mineros del turno nocturno. Solo 2 lograron salir. Uno sufrió quemaduras graves y el otro sobrevivió con heridas menores. Desde el año 2000, ya se habían identificado múltiples irregularidades en la mina. Una inspección en julio de 2004 reveló 43 violaciones a las normas de seguridad e higiene, con 48 medidas urgentes ordenadas que nunca fueron atendidas. Aún así, la operación continuó sin intervención efectiva del Estado. Casi todos los mineros quedaron sepultados. Solo se lograron rescatar 2 cuerpos. Felipe de Jesús Torres Reina, localizado el 23 de junio de 2006, y José Manuel Peña Saucedo, rescatado el 1 de enero de 2007. Ambas muertes por asfixia, según la autopsia, pese a especulaciones iniciales sobre calcinamiento. En abril de 2007, el rescate se suspendió oficialmente. Grupo México argumentó que entre el 25% y el 75% de la mina estaba inundada, que existía contaminación biológica que ponía en riesgo a los rescatistas y a la comunidad. Obviamente, las familias afrontaron el abandono institucional de la siguiente manera. El sindicato señaló que los mineros estaban a unos 490 metros de profundidad en un túnel de 1.6 kilómetros de largo, mientras Grupo México afirmó que estaban a solo 150 metros. Estas contradicciones generaron desconfianza. Las viudas y huérfanos recibieron pensiones mínimas, unos 2.200 pesos al mes, insuficientes para cubrir sus necesidades. Un antimonumento fue colocado en Paseo de la Reforma en Ciudad de México, como homenaje y exigencia de justicia. Frente se colocaron 63 cascos junto a un mensaje a una voz: rescate ya. En 2024 se recuperaron los primeros restos humanos en décadas. En marzo de 2025 fueron 13 cuerpos exhumados, de los cuales 5 ya identificados fueron entregados a sus familiares. Hay otros 5 identificados, uno reconocido pero no entregado, y 2 pendientes de identificación. Restan 50 cuerpos por rescatar. Se reconoció que el impedimento para realizar el rescate no fue técnico, sino político, según declaraciones de una organización familiar. También se anunció aumento de pensiones para víctimas, aunque algunos consideran que siguen siendo insuficientes. Cuando ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, no hubo el despliegue técnico-político que sí se vio en Chile en 2010, con el rescate de 33 mineros después de 70 días. En Coahuila, pese a estar más cerca y ser un hecho igualmente devastador, no se consideró posible rescatar cuerpos, lo que generó indignación. Obviamente la tragedia no fue un caso aislado. Entre 1883 y 2017 se registraron más de 3.100 muertes en minas coahuilenses por 310 accidentes documentados. Hubo múltiples accidentes posteriores, como en 2022 en el Pozo Pinabete, donde murieron más mineros. Pasta de Conchos es un símbolo de tragedia, de impunidad y de la lucha colectiva por la dignidad. Representa a mineros silenciados bajo el carbón, a cuerpos que permanecieron bajo tierra por décadas, y a familias que no dejaron de exigir justicia frente al desdén del Estado y del poder corporativo. La mina se transformó en un cementerio subterráneo, donde descansan 63 cuerpos aún no rescatados, pero también es un lugar de memoria viviente, gracias al antimonumento más 65, a la organización de familiares que crearon la familia Pasta de Conchos y a los avances que por fin empiezan a materializarse. En México Sangriento, este caso es una herida abierta, una historia brutal de muerte y olvido, pero también de resistencia y memoria. Bien, Ricardo, como te lo había comentado anteriormente, tal vez esta historia no tiene que ver tanto con lo sangriento que usualmente es la protagonista de la historia, pero si analizamos este relato párrafo por párrafo, realmente es aterrador por donde lo quieras ver. Desde el tema del accidente, desde el tema de las personas que tal vez no murieron al instante, pero vivieron el terror en plena oscuridad de lo que había, de los sonidos de sus compañeros que podían escuchar, y que poco a poco uno se fue apagando hasta la eternidad, hasta ya no saber nada. En segunda, como siempre, lamentablemente el material político en este país no le importa la traje obrera y
como lo hemos dicho, se aprovechan de que en algunos lugares, en algunos estados, la minería es el único lugar donde se puede otorgar trabajo, ¿no? Ya no hay nada más, ya no hay más fuentes de ingresos. Entonces se les hace fácil poder mandar a muchos trabajadores, pero no saber tal vez cómo mencionarlo, cómo se encuentra la mina, si está en buenos estados, las revisiones, y como lo hemos dicho, les valió madre completamente poder revisarlas, y hubo un montón de cosas que se pudieron prevenir, pero cuando son intereses políticos, vaya, imposible que se haga algo bueno. Y finalmente, lo positivo de esto, que las familias nunca se quedaron calladas y que hasta el día de hoy siguen queriendo alguna respuesta, pero todavía faltan cuerpos por encontrar, esperando pronta resignación a esas familias y que por fin puedan descansar. Pero sí, cada que hablamos de estas historias, vaya, deja mucho que desear. Pero bien, Ricardo, me encantaría saber tu opinión de este lamentable caso de la pasta de conchos. Sí, creo que pareciera que no tendría nada que hacer acá, pero sí tiene mucho que ver. Por eso lo dije al principio y hago hincapié en eso. Muchas veces los gobiernos que tenemos acá en México llegan a ser demasiado ineficientes, por no decir ineptos, y se toman decisiones muy tontas, como esta de no seguir un procedimiento que bien pudieron a seguir abarcando y buscar otros planes de acción. Es lo que a mí me llega mucho a la memoria, lo de los mineros rescatados en Chile, porque inclusive ya se han sacado documentales, ya se han sacado series para que se pueda apreciar desde otra perspectiva el sufrimiento que pasaron estas personas y que pudieron lograr salir a la luz después de 70 días. Aquí han pasado 19 años y ninguno de estos cuerpos ha podido salir. ¿Por qué? Porque fueron sepultados no solamente por el accidente, sino también por la misma empresa para la que trabajaban, que muchas de estas están ligadas a instituciones gubernamentales, ¿no? La minería es uno de los sectores que más apoya el gobierno, porque es una forma de obtener buenos recursos en la exportación y en la importación. Entonces, es necesario mencionarlo. Creo que no es el problema. El problema no eran ni los mineros. O sea, todo estaba coludido para que tuvieran una sentencia de muerte segura. Si bien es un trabajo muy complicado, muy arriesgado, tiene muchos aditamentos que lo hacen completamente difícil. Aquí está mucho más que claro el por qué. Porque si lo desatiende una persona que se está beneficiando económicamente, o un grupo de personas, una sociedad o una empresa, tienden mucho a descuidar estas zonas, ¿no? Que es cuidar a tu capital humano, que es la persona que te está haciendo el trabajo sucio mientras tú te enriqueces, mientras tú haces negocios. Y aquí termina siendo todo lo contrario. Si yo no mal recuerdo, y si no estoy fuera del contexto, yo me acuerdo que cuando pasaron unos 8 o 9 años de eso, llegó a salir de nuevo una remembranza de por qué Pasta de Conchos había sido un fracaso, y no fue un documental, sino fue como una microinvestigación que hizo una televisora acá en México y que la mostró en los noticieros, y explicaba que probablemente no solamente era la colusión del gobierno para evitar proporcionar el apoyo, sino que también la misma empresa tendría que inyectarle una fuerte cantidad de dinero para ese rescate. Literalmente le iba a costar demasiado dinero que podría llegarlo a tener en bancarrota. No de manera inmediata, pero que sí las afectaciones económicas iban a ser más fuertes a que dejaran así la mina y que tuviera una clausura y que tuviera alguna limitante por parte del gobierno mexicano o alguna sanción directamente a las personas o a las sociedades que se encargan de esta mina y que son los que se tienen que dejarla técnicamente y laboralmente a punto para que las personas puedan tener condiciones seguras en un ambiente que es inseguro por sí mismo, ¿no? Entonces, a mí yo siento que sí está por ahí esa espinita de sentir también que el gobierno no supo proporcionar el apoyo necesario, ni inclusive a las familias, para poderles aumentar una pensión que tendría que ser de manera digna. O sea, también hay que tomar en cuenta que muchas veces estos trabajos son muy mal pagados y se van con la parte proporcional que nuestras leyes amparan a las sociedades. O sea, perdóname, pero perdieron la vida. O sea, no es que se hayan enfermado, no es que se hayan discapacitado, no es que no tengan condiciones para poder trabajar, simplemente es porque ya no están aquí. ¿Y por qué descuidas tan feo a sus familias, las dejas expuestas con una miseria?
Porque eso es lo que le están dando. Bueno, le estaban dando en ese momento. Una verdadera miseria. ¿Y la miseria qué es? No tener lo suficiente para poder vivir. Eso es una miseria para ellos. Entonces, yo creo que no solamente es cuestión del gobierno, también de la empresa que tenía el consorcio, el permiso, y esta parte de la desidia de que no hayan hecho nada sobre las más de 40 medidas urgentes que tenían que tomar y que no tomaron. También te dejan claro que ya la condena de muerte ya estaba ahí, simplemente tenía que llegar el día. Por fortuna, algunos gobiernos recientemente han tratado de tener un poquito más de empatía con la sociedad mexicana de algún modo. Que igual hoy en día nuestras condiciones políticas están del carajo. No están diciendo concretamente correctas. Y que tenemos ahí un cierto vacío de poder que orilla que estas situaciones, estas circunstancias, si bien se siguen llevando a efecto, pero ahora las toma el gobierno mexicano de otra forma. Pero ¿por qué nos teníamos que haber esperado hasta ahorita para que se le pudiera empezar a encontrar ya un final feliz para la gente? Como te lo dije, yo por eso tenía la sensación de que no había sido concluido, y aquí está la muestra. Entonces, creo que es muy bien por los gobiernos, tanto de Coahuila como el mexicano, de poder asentarse en ese sector para poder atenderlo, pero hay que recordar, pasaron más de prácticamente 15 años para que el gobierno mexicano volteara a ver y pudiera tomar una determinación, y no terminó pasando con la administración del señor Felipe Calderón. Entonces creo que eso es lo que nos deja como el cierto vacío de que no se hicieron las cosas bien y no se hicieron las cosas bien. Y bueno, como punto añadido, yo se los pongo ahí. Yo creo que la gente que vive en México se va a acordar perfectamente. Pero hay que recordar, la administración de Felipe Calderón fue una batalla, según él, en sus propias palabras, contra el crimen organizado. Y todos los recursos estaban desviando para ese lado, en teoría. Y otras magnas obras que estaba haciendo. Pero para el sentido social estaban quedando muy, muy a deber en ese aspecto. Entregaban muchas cosas, se creó otras instituciones gubernamentales, como lo que era sector salud, empezó a convertirse en seguro popular, como así lo denominaron, y que proporcionaba medicamentos, y o sea, la parte del sector salud se estaba cuidando mucho. Pero en estos aspectos, los gobiernos federales y estatales no podían meterle esa inyección de dinero porque todos los recursos estaban asignados en otros sectores. Lo que yo voy es que el sector salud sí era prioridad, pero el crimen organizado que tenían que trabajar en otras estrategias mejores, y aquí están las consecuencias. O sea, enterraron a más personas, a más de 60 personas, solamente porque no pudieron absorber el gasto, o porque no quisieron, o porque simplemente no les interesó tanto la vida de las familias afectadas que estaban esperando recuperar a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos que estuvieran trabajando ahí. Creo que eso es lo que nos deja una tristeza enorme sobre este caso. Mi Ricardo, al tercer caso que te voy a presentar en la noche del día de hoy, bueno, creo que concluye perfectamente con lo que es México sangriento. Ya hablamos del narcotráfico, ya hablamos de accidentes, y ahora toca hablar de sectas. Creo que estamos cerrando con broche de oro, ya que cada caso que hemos presentado justamente el día de hoy lamentablemente representa lo que es México en su totalidad en el apartado de violencia. Y vaya, me gustaría preguntarte qué tanto sabes sobre la secta de Silvia Meras. Creo que es un caso que... ¡Auch! Creo que prácticamente todo está ligado dentro de todo de lo que estamos platicando hoy, y es algo muy difícil de tocar, yo creo, muy difícil de comprender. No creo que tanto por el tema, sino por la sensibilidad que genera dentro de la sociedad mexicana. Vale, creo que es más difícil de entenderlo. O sea, lo que tú acabas de mencionar, ¿qué pasa cuando existe un cierto fanatismo por algunas circunstancias o sobre la fe, ¿no? Entonces, la gente va a entender el porqué, pero está dentro de todo, a pesar de que la secta como tal es de Silvia Martínez. Hay otro personaje que yo creo que muchas personas en México lo ubicamos muy bien, y en algunos lugares de Latinoamérica lo van a ubicar muy bien. Entonces,
Bueno, creo que no solamente va a ser temor, sino que muchas personas van a tener esa reafirmación de que hay ciertas figuras que hay que tener un cierto respeto, porque muchas veces desviamos mucho la mente pensando que tienen otras intenciones. Pero bueno, no quiero spoilear un poco el tema, así que te doy la palabra, amigo, y escucho con atención la historia de la secta de Silvia Martínez. Silvia Meras. Bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, tanto a ti como a nuestra audiencia, les voy a contar la historia de Silvia Meras. En el norte profundo de Sonora, en el municipio de Nacosari de García, surgió una historia que combina pobreza, fanatismo y violencia familiar. La de Silvia Meras Moreno, una mujer que según las investigaciones convenció a parte de su clan para cometer asesinatos rituales en nombre de la Santa Muerte. Pero todo esto, ¿quién es Silvia Meras? Silvia Meras Moreno nació en Hermosillo, Sonora, en 1968. Creció en circunstancias de pobreza y construcción social precaria. Su biografía describe matrimonios tempranos y la crianza de varios hijos en un entorno rural de carencias económicas. Con el paso de los años, su familia quedó instalada en Nacosari de García, localidad donde se desarrollarían los hechos. Las crónicas apuntan que, emocional y económicamente, Silvia era una figura central en su hogar, con capacidad de influencia sobre hijos y allegados. Ese contexto de marginación y necesidad es clave para entender cómo se pudo gestar una estructura de creencias que transformó la superstición y la devoción en coerción y homicidio, promesas de prosperidad, curaciones y favores a través de la Santa Muerte. La figura de Silvia pasó de madre al líder espiritual dentro del microcosmos familiar. Según los reportes de la Fiscalía y medios locales, en algún momento Silvia convenció a varias personas de su entorno de que los sacrificios humanos eran la vía para obtener protección, fortuna y salud por parte de la Santa Muerte, una figura religiosa popular en diversas regiones de México que, en algunos círculos, es asociada a peticiones de favores difíciles o marginales. Silvia, según declara la investigación, afirmó que los rituales y la ofrenda de sangre serían correspondidos con beneficios materiales. A esa promesa se sumó la coerción. Testimonios recabados durante la investigación indican que la líder amenazaba a familiares para que participaran, que drogaba o embriagaba a las víctimas y que manipulaba a menores para ejecutar actos atroces. En suma, la devoción fue coartada y la familia se transformó en un grupo ejecutor. Los crímenes atribuidos a Silvia y su presunta red familiar ocurrieron entre diciembre de 2009 y julio de 2010. Las víctimas principales registradas por las autoridades fueron 3 personas: Cleotilde Romero Pacheco, mujer de 55 años, vendedora de paletas, amiga de la familia, asesinada en diciembre de 2009 en lo que Silvia describió como un rito y posteriormente quemada y enterrada. Martín Ríos, alias del Chaparro Sánchez Urrieta, niño de aproximadamente 10 años, hijo biológico de Eduardo Sánchez y conviviente de Silvia, asesinado en junio de 2010 en un ritual donde, según las declaraciones, fue embriagado y apuñalado repetidas veces. Y finalmente tenemos a Jesús Octavio Martínez Ñáñez, otro niño de 10 años, adoptado por miembros de la familia y asesinado en julio de 2010. Su cuerpo fue hallado enterrado bajo el piso de la casa familiar. En este caso, la fiscalía reportó que varios menores pequeños habrían presenciado los hechos. Los detalles de esos hechos son escalofriantes: degollamientos, uso de hachas o cuchillos, ofrendas de sangre en altares improvisados y la implicación directa de familiares, incluyendo hijos y la pareja de Silvia, en la ejecución o en el encubrimiento. Los informes policíacos y las confesiones parciales recogidas durante la investigación describen una secuencia macabra: selección de la víctima, a veces por proximidad o por ser una persona vulnerable, embriaguez o sedación para incapacitarla, ritual sobre un altar con imágenes de la Santa Muerte, corte y extracción de sangre para ofrendar, y finalmente el asesinato, degollamiento en varios casos, seguido de quemas o entierros clandestinos. En el caso de Clotilde, se habla de decapitación y posterior entierro. En los niños, de múltiples puñaladas y rituales delante de otros menores.
Testimonios familiares y declaraciones ante el Ministerio Público sostienen que Silvia enseñó a algunos de sus hijos a normalizar la violencia como acto sagrado y que amenazaba con represalias si no ejecutaban los crímenes. La dinámica de poder era vertical y coercitiva. El caso se abrió con la denuncia de la desaparición del último de los niños, Jesús Octavio, cuya madre reportó la ausencia. Las investigaciones rastrearon indicios de que el menor había estado en la casa de la familia Meras. A raíz de las pesquisas y de otras averiguaciones, la policía localizó restos humanos en un área del noroeste de Nacozari y, lo más contundente, cuerpo enterrado bajo el piso de la habitación de la hija menor, lo que permitió ligar a los sospechosos con los homicidios. La intervención policial culminó con detenciones en marzo de 2012, cuando fueron asegurados varios integrantes de la familia Silvia Meras, su pareja, su padre, varios hijos y una mujer identificada como Zoila Ada Santa Cruz Ricky, entre otros. Varios menores fueron canalizados al sistema de protección de menores o a centros de detección juvenil según su edad y grado de implicación. Tras el proceso penal, los diferentes miembros de la red familiar recibieron condenas acordes con su participación. Las fuentes reportan que Silvia Meras recibió una sentencia de hasta 180 años, mientras que otros familiares implicados fueron condenados a 60 años y la menor involucrada fue internada en un centro para adolescentes infractores. Los plazos y cifras varían según los medios y revisiones de sentencias, pero la magnitud penal fue alta dada la gravedad de los crímenes. Es importante aclarar que los números y la suma de años pueden tener actualizaciones o variaciones por recursos legales o cálculos penales distintos. No obstante, la condena principal contra Silvia fue una de las más severas aplicadas en la entidad en años recientes. La historia de Silvia Meras es brutal porque mezcla lo íntimo y lo impensable. Una madre convertida en verdugo, una familia cocida por la violencia ritual y niños que asistieron y en algunos casos participaron. No es simplemente un episodio de religión desviada, es la radiografía de cómo la precariedad, la ausencia del Estado y el cariz personal de una lideresa pueden confluir en tragedia. Para México Sangriento, el caso deja 3 lecciones que son también advertencias. La necesidad de mirar más allá de titular sensacionalista, de atender las señales de adoctrinamiento en entornos familiares y reconocer que, en la zona gris entre creencia popular y criminalidad, pueden germinar horrores que necesitan respuesta integral, no solo condena penal. Y de esta manera, Ricardo, terminamos con la microsecta de Silvia Meras. Muchas cosas que decir respecto a esto, fíjate. El primer tema, y como lo hemos mencionado en varios episodios aquí en Medios Nocturnos, qué pasa cuando las creencias sobrepasan a la persona, incluso la espiritualidad, ¿no? Y que esa espiritualidad se condena justamente con una recompensa directa. Pero ¿qué necesitas a cambio? Otra alma. Pero no solamente basta con ello, sino cómo lo obtienes. A través de apuñalamientos, a través de sangre, a través de crímenes. Y sobre todo cuando tienes este liderazgo sobre tu familia, creo que no hay vuelta atrás. Santa Madre de Dios, son de esos casos que básicamente no quisieras que se repliquen. Y qué bueno que no se hizo más grande, si no estuviéramos hablando de más víctimas. Y en segundo lugar, y lo retomo de tu comentario anterior, Ricardo, tiene que ver con este tema justamente político. Si nos damos cuenta los años en que ocurrieron estas tragedias, estos casos, y apenas me estoy dando cuenta ahorita ya, concluyendo, no tuvieron un gran radio de diferencia en los años en que pasaron. Si nos damos cuenta, lo mucho 2 o 3 para adelante, pero todos están muy pegados. Entonces, wow, habla mucho sobre el entorno social y político que vivimos aquí en México. Pero, antes de pasar a eso, me encantaría saber tu opinión sobre este último caso, esta microsecta de Silvia Meras. Exactamente como lo mencionas, creo que es por donde yo quisiera abordar. El tema sectario es muy complicado de entender, ¿no? A pesar de que eso es una microsecta, no es una secta que haya incurrido en muchas personas, que haya jalado muchos seguidores, que haya encontrado su razón de ser y su sitio en el mundo, ¿no? Sino una microsecta liderada por una mujer que tenía un fuerte fanatismo con la Santa Muerte. Entonces,
Bueno, a ver, yo creo que también muchas personas tienen que comprender por qué está este fanatismo sobre la Santa Muerte, porque o cómo se catapulta la creencia. Bueno, muchas personas consideran que si le piden favores a la Santa Muerte, le tienen respeto y le dan ofrenda, le va a devolver esos favores, le va a dar poder, le va a dar riqueza, le va a dar dinero, le va a dar todo. Entonces, bueno, yo lo poco, lo mucho que sé sobre ella es que sí es una situación, una imagen que hay que tenerle cierto respeto, ¿no? Digo, yo no juzgo las creencias de las demás personas, yo no las juzgo, pero como lo dije, cuando ya lo llevas a un cierto fanatismo es donde incurres ya en estos aspectos, ¿no? Y wow, o sea, me sorprende a mí el poder que tenía de liderazgo Silvia. O sea, de verdad tenía un poder de liderazgo muy fuerte como para poder tener una injerencia hasta en su propio padre. O sea, creo que eso es algo que sí te llama mucho la atención, ¿no? Que tuviera ese poder de convencimiento sobre algunas personas mucho más cerradas a la sociedad, pero también muy controladora porque controlaba a su familia, controlaba a sus hijos y estos tenían que hacerlo contra su voluntad. Se tenían que acostumbrar a pensar que era lo correcto, que era lo idóneo, que así les iba a ir bien, que iban a poder mejorar sus condiciones precarias en las que en algún momento estuvo Silvia, en el que ella tenía que trabajar, tenía que proveer y tenía que dar todo. O sea, creo que por ahí es donde podemos entender el por qué este tema es tan complicado de abordar y tan complicado de entender, y que también te deja una cierta sensación de vacío de wow. Yo no sé si lo está haciendo mi vecino, yo no sé si lo está haciendo en una colonia aledaña. A mí el dato curioso que también mencionas, creo que el que haya sido tan cercano en esos años te indica también que las deficiencias de México se hicieron muy fuertes en un cierto periodo, ¿no? Como lo es ahorita también, ¿no? O sea, como que hay ciertos lapsos donde la precariedad en México tiene un nivel de fragilidad en todos los niveles, tanto familiares, educacionales, gubernamentales, sociopolíticos, de sociedad, económicos. O sea, como que todo se conjunta para llegar al mismo punto. O sea, como que se empiezan a tapar las cloacas de a poco. Y si no me equivoco, lo que fue la década de los 2000 fue muy complicada para México porque se dieron a conocer muchos más casos de los que estamos tocando ahorita, ¿no? Igual la década pasada también fue un parteaguas en muchos aspectos, pero esto sí también a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Porque terminó siendo prácticamente dentro de los mismos años. Y esto es lo que te genera más incertidumbre, porque justamente está pasando en años cercanos. O sea, puede haber una cierta diferencia de lejanía de 3 o 4 años, pero estamos hablando que 3 o 4 años es muy poco para que se sigan destapando ese tipo de actividades criminales, ¿no? Entonces, particularmente yo creo que de las 3 historias que hoy tocamos, la de Silvia es la que más miedo me da, porque convences hasta tus propios hijos o a pequeñas personas a que cometan actos atroces o que tengan que presenciarlos porque es normal, porque así lo quiso una figura que en este caso Silvia, la líder, tiene en un altar literalmente para poder darle y ofrecerle tributo, como si estuviéramos en la época de la prehistoria, como si estuviéramos en tribus aztecas, mexicas, totomecas, olmecas, tribus africanas, tribus orientales. Creo que estamos hablando de algo que va más allá de la razón, ¿no? Por eso se dice, el ser humano ha ido evolucionando y ha encontrado el raciocinio con el paso de los siglos y ya bastantes siglos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que sí. Si bien tenemos 3 historias que son muy perturbadoras, pero creo que dejaste la más fuerte al final y al final terminó ganando, yo creo que en el terror y en el horror que se vivió. Y bueno, al menos hizo justicia de algún modo. Pero creo que esa escena de saber que tienes restos humanos debajo de tu casa porque eres un sectario de algún modo, que yo creo que es una experiencia demasiado fuerte, ¿no? Inclusive para la propia familia. Me hace recordar un caso, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero de una chica que fue privada de su libertad y que al final del día perdió un bebé, el bebé lo tenía enterrado debajo de la cama, ella quería ver a sus hijos, la tenían separada en otro cuarto porque la pareja la tenía ahí amarrada, y llegó un momento en el que pudo ver, se dio cuenta de que había perdido a su bebé, que literalmente le habían quitado la vida y que
terminó siendo reprendida de otro modo, ¿no? Está muy triste también ese caso, y creo que el caso de Silvia Meraz me hace recordar mucho esa parte, ¿no? Digo, aparte es muy resumido, pero la descripción de los rituales, de cómo lo hacían, es otro caso aparte, porque sí te deja mucho temor dentro de ti, o sea, de hasta dónde puede llegar el fanatismo de una persona simplemente por querer recibir el poder y la admiración y la aclamación de todos. Y al final de cuentas, qué bueno que se hizo justicia y que no quedó impune el caso, pero yo vuelvo a decir, o sea, yo no sé si en algún punto del país siga pasando esto, y por cómo es México, a pesar de que es muy bello, no dudo que encontremos otro caso, a lo mejor más adelante o en muchos años. Ojalá no, pero conociendo México es lo más probable que pueda pasar, amigo. Bien, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. Los nombres cambian, las épocas también, pero la esencia de la violencia permanece como un fantasma que se niega a desaparecer. Cada uno de los casos que hemos recorrido en esta tercera entrega es un recordatorio de que la oscuridad no distingue generaciones ni fronteras. Siempre encuentra la manera de manifestarse en los lugares más inesperados. La sangre derramada se convierte en memoria, y la memoria de advertencia. México guarda en su historia cicatrices imborrables que, aunque dolorosas, revelan una verdad que no podemos ignorar. La belleza de esta tierra convive con la crudeza de sus tragedias, porque México, en todo su esplendor, es bello, pero también es sangriento. ¿Qué te pareció el episodio en general, Ricardo? No, muy emocionante, muy inquietante, muy escalofriante, muy temeroso. Creo que cumplió con todas mis expectativas esta tercera entrega de México Sangriento. Yo creo que ningún caso tenía como un nivel de meritorio contra el otro, ¿no? O sea, como que cada uno tuvo su rasgo de inquietud, de temor que te podía generar. Yo lo dije, o sea, a final de cuentas el de Silvia Meraz me da más de inquietud, pero yo creo por el tema de que maneja infantes. Creo que ese es en el que más inquietud me deja, pero oye, o sea, también quedar atrapado bajo una mina y no poder salir y que ahí acabe tu vida por displicencia del gobierno, claro, también no le tiene nada que pedir. Y una persona que disuelve cuerpos en sosa cáustica y agua y hace una especie de mezcla que le llamaron la técnica del pozole para que pueda ser entendible aquí en México, también no le pide nada. O sea, creo que cada una tuvo su rasgo significativo como para que no pudiéramos dejar de tener miedo. O sea, literalmente hoy se aplica el nombre que tenemos por podcast. Ese es un miedo nocturno. Son 3 miedos que sí, a final del día te generan una sensación de vacío, de cualquiera de esas cosas me pudo haber pasado a mí. Por fortuna, ¿no? Y qué bueno que estoy aquí. Y qué bueno que escoges la línea del bien, porque no llegas a estas líneas, no llegas a estos caminos, no encuentras estos finales, ¿no? Entonces, o este tipo de circunstancias que están viviendo cada persona, ¿no? Entonces, me voy muy tranquilo, muy inquietado, pero muy tranquilo porque no decepcionó por completo este episodio, y créeme que qué bueno que no lo haya hecho. Y espero que a la gente también no le haya decepcionado, porque ha sido un episodio que yo disfruté mucho poder grabarlo contigo y poder estar aquí para escucharlo. Wow. Son cosas que yo no imaginaba que pudieran llegar a tal grado, pero que bueno, no lo dije alguna vez, esto es una cloaca grandísima y apenas hemos conocido un poquito de lo que nos tiene que ofrecer México para este lado del terror, de lo sombrío y de lo surreal que puede ser nuestro país, y que al final de cuentas es complicado de entender. Entonces, pues nada, viva México, ya septiembre nada más, y el rojo sigue siendo parte de su esencia, no solo en la bandera, sino dentro de todo el país, y aquí lo acabamos de dejar muy en claro, amigo. Y pues bueno, creo que no tengo nada más que decir. Me voy muy bien, y pues bueno, lo mismo que dije, espero que a la gente le haya gustado y que se vaya con el mismo miedo que yo me estoy yendo hoy, después de terminar con este episodio. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles por haberlo terminado. Muchísimas gracias. Y nos pueden apoyar de 3 maneras muy sencillas. La primera es suscribiéndose al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. En segundo lugar, tenemos Spotify. Búsquenos como @Miedos Nocturnos Podcast.
sigan el podcast, escuchen los episodios, pero sobre todo califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y el tercero, pero no menos importante, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos en todos lados como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, antes Twitter. Allí estamos como @Miedos Podcast. Y sin nada más que mencionar por el día de hoy, Ricardo, agradecerte por haber compartido la mesa con un episodio tan sangriento como lo es nuestro país y en la manera de vivir, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.